Compañeros, muy buenos días. Sean bienvenidos al curso de comunicación. En el proceso yo voy a ir admitiendo a los compañeros que pidan integrarse hoy. Ahorita vamos a dar ya inicio con lo que es la clase, esperando pues aclarar algunas dudas. Recordemos que estamos finalizando hoy con el bloque número 3. Ya esta semana tienen ustedes su evaluación de dicho bloque y luego pues ya iniciamos con el bloque número 4 que está ya para finalizar el curso, ¿verdad? Así es que daremos inicio con la presentación de algunos temas que tenemos para este día, para lo cual pues voy a compartir con ustedes la pantalla para que podamos observar. ¿Sí vemos la presentación, compañeros? Sí, les han cerrado. Bueno, ahora hablaremos de la tipología, de los textos, ¿verdad? Cuando hablamos de textuales, son métodos y respuestas cuya finalidad es agrupar o clasificar los textos y discursos lingüísticos de acuerdo con las características comunes, ¿verdad? Recordemos que existen diferentes tipos de textos, compañeros, entre los cuales, pues, nosotros podemos mencionar los textos científicos, los textos literarios, los de divulgación, los jurídicos, los informativos. Recordemos que un texto siempre va a llevar un orden cronológico, ¿verdad? Esto lo hemos venido quizá trabajando, analizando en el proceso del curso, ¿verdad? Que todo texto va a llevar un orden cronológico, ¿verdad? Para ello, pues, pasaremos a lo que son los tipos de texto. Entre los literarios, cuando hablamos de los textos literarios, son los que se caracterizan por transmitir emociones, sentimientos, sumando a un lenguaje muy trabajado en estilo, ¿verdad? Un texto literario es un texto que expresa un determinado arte personal, como por ejemplo una poesía, una novela, un ensayo, ¿verdad? También tenemos los textos científicos, que a continuación pues se los explicaré. Cuando hablamos de un texto literario, compañeros, nosotros hemos escuchado a esas personas que por ejemplo, pasan a declamar una poesía, pero recordemos que quien escribió esta poesía lo hizo con un orden cronológico. Nosotros le llamamos de repente un párrafo, cuando está bien definido con sus signos de puntuación, donde quien declama reconoce cuándo y dónde debe de utilizar la pausa, el punto y aparte, como nosotros lo conocemos comúnmente. Así es que entre los textos literarios, pues nosotros tenemos mucho de qué aprender y es de ello de lo que ustedes realizarán en sí su evaluación del bloque 3. Para explicarles sobre qué se evaluarán, lo haré antes de continuar con los demás textos. Les voy a presentar de una vez por si algunos de ustedes tienen dudas y ya van analizando cómo poder trabajar. Su evaluación consiste en presentar una dramatización de 5 integrantes, en el cual pueden montar un escenario. La fecha es para el día martes. Esta va a ser la forma de evaluarse hoy. El día martes ustedes presentarán la hora, pues yo quiero que ahorita de una vez participemos para colocarles yo la hora acá y luego explicarles cómo lo realizarán, ¿verdad? Entonces, no sé si les parece mejor en la noche, podemos trabajar de 6 a 7:30 o a 7 de la noche porque vamos a hacer únicamente 4 grupitos, o les parece por la tarde. Lo estoy tomando porque ahí sí que ustedes disponen de su tiempo. Así ustedes ya solo suben las evidencias y ahí estamos con nuestra evaluación.
del bloque 3. Buenos días, licenciada. Fíjese que a mí no me parece la hora porque salgo a trabajar 7:30. Sale de trabajar a las 7:30 de la noche. Sí, licenciada. Bueno, ¿y si lo dejamos para las 8? ¿Ya estamos en casita a las 8? Sí, estaría perfecto. Vale. ¿Estamos de acuerdo todos, compañeros? Por mí no hay problema, licenciada. Bueno, entonces nos quedamos Sí, a las licenciada. 8 de la noche, compañeros. Hoy yo pues tengo el tiempo disponible. Yo lo que quiero es que hagamos una presentación bonita, ¿verdad? Lo que trabajaremos es lo siguiente. Luego subiremos las evidencias a la plataforma, descripción de la actividad y fotografías de la presentación. Cuando yo les hablo de la descripción, van a buscar una novela, una obra, y entre 5 personas van a subir únicamente esa obra que dramatizaron y las fotografías que tomarán en la pantalla cuando lo estemos presentando. Esa será nuestra actividad de evaluación del bloque 3. ¿Les parece, compañeros? Licenciada, perdone. Sí. Serán fotos entonces, ¿verdad? No, video. Sí, serán fotos las que subirán de su presentación. Por ejemplo, escriben la obra, pero solo la misma obra van a subir los 5 integrantes del grupo y las mismas fotos. ¿Sí? Y de igual manera. La hora Acá, perdón, la foto más o menos de lo que se hace en obra. no le escucho. Que si solo va a ser la hora escrita y digamos la foto, no hay que hacer video ni nada. No hay que hacer video porque yo voy a observar la presentación el día que nos quedamos para el día martes, ¿verdad? A las 8 de la noche. Licenciada, disculpe. Sí. Y donde dice que los mismos integrantes vamos a subir, o sea, las mismas fotos, tenemos que compartirlas con los demás compañeros o nosotros vamos a subir nuestra Ahorita les voy a explicar. Miren, acá está la técnica. Técnica entre 5 integrantes. Deben dividir el contenido de la obra y elegir el papel de cada personaje a través de teléfono, de una llamada, ¿verdad? Luego deben de buscar un narrador, ¿verdad? Pueden realizar la actividad tipo caricatura. Es decir, pueden hacer títeres para que se les facilite la representación de los personajes. Por ejemplo, si ustedes están hablando ¿de qué les digo? Un texto, una poesía, por ejemplo, La niña de Guatemala que murió de amor, alguien va a sacar su títere a través de títeres, de muñecas, de lo que puedan realizar ustedes, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se me ocurre esa poesía, pero si ustedes pues buscan otra, pues igual, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es que ustedes van a armar su propio grupo de 5 integrantes. Ustedes saben con quiénes lo arman, cómo se ponen de acuerdo por teléfono o si viven cerca, ustedes saben. Y luego pues se dividen el papel de cada personaje, ¿verdad? Únicamente para hacer la presentación porque ustedes van a buscar un narrador de dicha novela o texto a exponer. No sé si ¿Puede tienen ser de alguna un cuento, duda. licenciada? ¿Perdón? ¿Puede ser de algún cuento? Puede ser, sí. Claro. No necesariamente tiene que ser poesía, entonces. Fíjese que sí, mire, estamos hablando de un texto literario, pero también puede ser una novela, una poesía, puede ser un texto de literatura, ¿verdad? ¿La presentación se va a realizar a través de alguna plataforma o lo vamos a hacer a través de Zoom. y todos vamos a participar? Ese día todos vamos a participar porque yo solo les voy a mandar el link y ustedes saben que es para las 8 de la noche y todos vamos a estar pendientes para esa hora y hacer nuestra presentación. Licenciada, disculpe, otra pregunta, perdón. Dígame. Pero yo creo que los grupos no van a ser solo de 5, ¿viste? Porque no quedamos cabal, porque hay unos compañeros como que ya no están en el camino. ¿Cuántos son ustedes hasta ahorita? 20, creo. 21.
Supuestamente. Supuestamente. Justamente. Pero yo solo miro que nos conectamos como 18, si no estoy Y mal. eso he estado viendo que algunos como que ya no están continuando. Pero Ajá. igual, ustedes armen su grupo y alguien que se quede fuera, pues los buscará, ¿verdad? O hacemos de 6. Si hay alguien, se puede quedar de 6. Vale, entonces nosotros ya Aquí, tenemos el de yo lo nosotros. que necesito, compañeros, es que todos participemos. Recuerden de que en comunicación y lenguaje, pues no pueden ser solo preguntas directas, solo contenidos, porque también hay bastantes actividades que podemos desarrollar que lamentablemente no lo hemos hecho por la situación que hemos estado viviendo, ¿verdad? Pero que ahorita pues lo vamos a hacer a través, la evaluación sí, la vamos a hacer a través de Zoom y así todos terminan su evaluación con éxito, ¿verdad, compañeros? Si no hay alguna duda, voy a pasar ya a lo que es la siguiente. Estamos de acuerdo en que van a armar sus grupos, ¿verdad, compañeros? Ya les expliqué la forma de evaluación. ¿Sí? ¿No hay dudas? Bueno, hablaremos, ya les hablé sobre los textos literarios, de lo cual ustedes van a realizar su tarea. Luego pasaremos a los textos científicos. ¿Qué es un texto científico? Bueno, son los que tienen como propósito informar o dar a conocer los resultados de investigación realizada o de los avances en ellas alcanzados. Este tipo de texto se escribe en un lenguaje especializado de la profesión o rama de la ciencia, pues de la que se está en sí tomando en cuenta en ese momento, ¿verdad? Por ejemplo, podemos escribir un texto científico de ciencias naturales, en el cual pues podemos hablar de los seres vivos, podemos hablar de la célula animal, de la célula vegetal. Es todo aquello que se encuentra definido en un texto, valga la redundancia, que da legalidad, ¿verdad? Un texto científico, todo lo que está fundamentado por dicho término. Hablaremos también de los textos lingüísticos. Entre los textos lingüísticos son los textos que se utilizan signos, ¿verdad? Para definir o comunicar algo. Es decir, las palabras escritas o habladas. En otras palabras, un texto es entremado de signos como interacción comunicativa que adquiere en un sentido común, ¿verdad, compañeros? Por ejemplo, un texto lingüístico, nosotros sabemos dónde vamos a utilizar todos los signos de puntuación, la gramática, ¿verdad? Entre ellos, pues nosotros sabemos que un texto lingüístico debe de ser redactado de una manera coherente. Lo que al principio hablamos sobre las oraciones, compañeros, que algunas veces escribimos las oraciones y no tienen sentido en la redacción, ¿verdad? Pues queremos decir una palabra o una frase, pero está mal escrita y da a entender otra cosa, ¿verdad? También hablaremos sobre los textos informativos. Entre los textos informativos, pues su función es, valga la redundancia, informar, explicar, transmitir y comunicar una información. Entre ellos, pues tenemos la revista, los periódicos, los folletos, las tarjetas, las noticias, entre otros. Sabemos que un texto informativo también es cuando nosotros queremos dar a conocer un proyecto y lo hacemos a través de volantes, ¿verdad? O trifoliares, ¿verdad? Eso también es un texto informativo. A través de un trifoliar o de un volante nos damos a conocer. ¿Hay alguna duda en los dos tipos de texto que hasta el momento hemos hablado, compañeros? No, licenciada. Muy bien. Hablaremos de los textos administrativos. Entre los textos administrativos, pues son los que producen como medio de comunicación entre el individuo y determinada institución
entre instituciones y los individuos, géneros administrativos, típicos con los científicos, ¿verdad? El saludo de la instancia o el boletín oficial. Se trata de textos altamente formalizados, como estructuras rígidas y que frecuentemente tienen una función informativa. Cuando nosotros hablamos de los textos informativos, podemos tomar en cuenta cuando de un colegio a otro, pues mandamos información, como por ejemplo, una solicitud para nuestro aniversario, también una solicitud para corrección de un informe, de un expediente. Cuando la supervisión también nos manda información a los directores o a los docentes, estos son textos de carácter administrativo. También hablaremos de los textos jurídicos. Los textos jurídicos son empleados específicamente por los abogados, ¿verdad, compañeros? Ahí sí que es su trabajo. Naturalmente, los abogados ya tienen su bosquejo, en otras palabras diríamos su machote, cómo poder trabajar cada caso que se les presente, pero se dice que los textos jurídicos son los que son la sentencia, ¿verdad? Al recurso o a la ley. Son los textos producidos en el proceso de administración de justicia, aunque son textos administrativos por su importancia. Acá nosotros podemos darnos cuenta que estos textos tienen que ir apegados a la ley, a los artículos, ¿verdad? Cuando hablamos de la ley, pues depende el caso que un texto jurídico se esté planteando, se debe utilizar, pues, el Código de Trabajo, la Ley de Educación, ¿verdad? La Constitución de la República. Recordemos de que no pueden ellos trabajar un texto si no tienen alguna ley en la mano que puedan tomar un artículo en sí. Al igual, como ya les hablaba, un texto administrativo, cuando hablamos de instituciones educativas, nosotros como docentes, ¿a qué nos apegamos, compañeros, para poder hablar, por ejemplo, de un caso educativo? A la ley de educación, ¿verdad, compañeros? Me gustaría que vayamos opinando, ¿verdad? Nos apegamos a la ley de educación y si es un caso de evaluación, nosotros nos pegamos al reglamento de evaluación y si es un caso de disciplina, de igual manera, ¿verdad? Lo primero que hacemos es nosotros tomar en cuenta el reglamento de disciplina del Ministerio de Educación. No sé si hay alguna duda en este momento para que lo vayamos aclarando, compañeros. Profe Julio, ¿me escucha? Sí, licenciada, es que me está fallando. Ah, bye. Y licenciada, igual a mí me está fallando, escucho como entrecortado por ratos, Ah, vaya, y ahorita ya me escuchan. pero no sé si solo más o menos. Vamos a continuar, compañeros, entonces en los textos periodísticos. Cuando hablamos de los textos periodísticos, compañeros, son aquellos cuya finalidad es informar sobre hechos y temas de interés general. Recordemos que en los periódicos nosotros encontramos muchas informaciones, ¿verdad? Entonces, acá estos textos se recogen en la prensa escrita y en la prensa oral. Además de informar, también se permiten opiniones o críticas sobre ciertos hechos, valoraciones, comportamiento y actitudes. Incluso
A veces se da espacio a cuestiones lúdicas, características de los textos periodísticos, ¿verdad? Eso se caracterizan por incluir en el mismo varios términos, ¿verdad? Ya hablábamos sobre, de repente miramos cuestiones, informaciones lúdicas, miramos otros como, por ejemplo, espacios donde están promocionando algún evento. Eso es un texto periodístico. Y por último, ya casi al finalizar, tenemos los textos humanísticos. Si alguien puede dar lectura a este párrafo, por favor, de los textos humanísticos. Son aquellos que tratan algún aspecto de las ciencias humanas, psicología, sociología, antropología, desde el punto de vista del propio autor, sin el nivel de formalización de los textos científicos. El género literario más representativo es el ensayo. Gracias, profe. Si nos damos cuenta, cuando hablamos de un texto humanístico, es el que se trabaja cuando nosotros estamos ahí sí que bien centrados. Por ejemplo, en un ensayo, nosotros sabemos que primero tenemos que leer y sacar, ahí sí que lo más importante de todo, de toda la lectura realizada, ¿verdad? Sí. Cuando hablamos también de un ensayo, ¿cuáles son las partes de un ensayo, señor Flor Villeda? Introducción, desarrollo y desenlace. Uh-huh. Creo. ¿Algo más? Y conclusión. Muy bien. Hace poco realizaron un ensayo. Mi felicitación para los que redactaron ese ensayo de la manera más concreta, ¿verdad? Así es como se trabajan los ensayos. También hablaremos de los textos literarios, que son los que ya se les dejó a ustedes una tarea. Luego viene nuevamente, que son los que se manifiesta la función poética o literaria. ¿Por qué nuevamente se los coloqué acá? Porque es donde ustedes ahí sí que van a sacar todo ese conocimiento, todas esas destrezas que tienen. Recordemos que algunos ya están ejerciendo como docentes, pero para quienes no y tienen una carrera como por ejemplo bachilleres, contadores, secretarias, cuando nosotros tenemos una carrera de estas, recordemos que ahorita nos estamos preparando como docentes y el entusiasmo del docente, ¿verdad? Las características del docente es dar una presentación pues muy bonita cuando expone. Recordemos de que una maestra que llegue al salón de clase no lleve quizá el mínimo interés para saludar a sus alumnos, para entrar con alegría a su salón de clase, para decirles que ese día van a cantar un cantito, que van a declamar. Entonces, todas esas cosas son las que caracterizan al maestro, ¿verdad? Esa energía que lo va a caracterizar. Quizá a veces estemos desvelados, estemos enfermos, pero si algo tenemos en común y no es por quizá que lo vayan a tomar a mal, compañeros, no es por verlo así. Miremos la labor de un payaso. Quizá puede estar de luto, pero él se presenta a su escenario y hace su mejor papel. Entonces nosotros como docentes debemos de dejar todas esas tristezas, porque entonces si las llevamos a la escuela lo vamos a transmitir a nuestros alumnos, ¿verdad? Entonces dice acá que ahí vamos a sacar todo lo poético, ¿verdad? El elemento fundamental, dice, y luego continuamos acá donde dice que los textos literarios son la poesía, cómo determinar un texto histórico, pueden también dramatizar una historia,
Son géneros literarios de la poesía, la novela, el cuento, el relato, el teatro y el ensayo literario. Incluso los mitos se clasifican en el narrativo lírico y dramáticos. Entonces, se los coloqué acá más, tal vez más señalado todo lo que ustedes puedan realizar. La decisión de lo que dramatizarán ya se las dejo a ustedes, ¿verdad? Como pueden trabajar, presentar un cuento, una historia, un mito, ¿verdad? ¿Cuál sería el mito que se les vino a la mente ahorita, compañeros? La Llorona. Sabía yo que el profe Omar me iba a decir el de la Llorona. Bueno, hablaremos también sobre lo que son los textos publicitarios. Estos textos nosotros los conocemos, ¿verdad? Cuando las personas pues implantan un negocio, lo primero que quieren es hacer publicidad, ¿verdad? Entonces, pero recordemos que cuando necesitamos hacer publicidad para un negocio, debemos de tomar muy en cuenta, compañeros, la redacción, ¿verdad? Porque si no, nos va a pasar la de se venden puros kites, ¿verdad? Pues ahí sí, esa palabra yo creo que no se les va a olvidar ya, ¿verdad? Dice que es un tipo de texto especial, cuya función es convencer al lector acerca de las cualidades del artículo, del consumo. Cuando nosotros escuchamos lo de la pizza, ¿verdad? Lo primero que viene, y al 2x1 los miércoles, ¿verdad? Y esas promociones y esa publicidad y todo lo que escuchamos, pues nos motiva a comprar. Y cuando encontramos un texto escrito, por ejemplo, en algún rótulo, nosotros pues quedamos así como que cuando van para Chiquimula, ¿cuáles son los textos que ustedes ven? El de las gallinas cruzadas. Y nos decimos, bueno, pasaremos ahora a la cacerola, ¿verdad? Pasaremos a, ¿qué? A los, ay, se me escapó ahorita. Al Yolanda. A los cerezos. Y todo viene como con eso llamativo, ¿verdad? Y por ahí decía un licenciado que cuando venía de Esquipulas lo que más le gustaba era que miraba los rótulos, se decía, acá te espera la morenita consentida, y era una Coca-Cola la que encontraba. Entonces hay varias cosas que nosotros como lectores debemos de tomar en cuenta, que hay textos que nos llaman bastante la atención, ¿verdad? Recordemos que el lector, tomémoslo así, se enamora de un texto desde la presentación, desde la introducción que dicho texto tenga, ¿verdad? También con los textos digitales. ¿Cuáles son los textos digitales, compañeros? Los mensajes Los de texto. mensajes de texto, ¿verdad? Esos son los mensajes de texto, los que mandamos por WhatsApp. Cuando ofrecen algún producto en línea también. Cuando ofrecen un producto en línea. Recordemos que nosotros a veces cuando escribimos en el chat, utilizamos eso, las palabras entrecortadas, se puede decir, o utilizando signos para poder expresarnos. Por ejemplo, por, ya no queremos escribir la palabra por, no, que solo escribimos el signo por, ¿verdad? Y eso es una mala redacción, porque después se nos va a olvidar. Todavía hay gente que escribe así, pues. Mucha gente que escribe